El Gear 5 de Luffy se volvió una de las transformaciones más icónicas de la historia del anime. De hecho, rompió el mundo del manga anime ya 2 veces. Sin embargo, hay demasiados misterios alrededor de la fruta que nuestro capitán favorito Luffy posee. Creo que está de más, pero tengo que darles una alerta de spoiler. Por si no estás al día con el anime o simplemente no estás leyendo el manga, hay spoilers. Hoy vamos a entrar en profundidad en todo lo que sabemos hasta ahora de la fruta de Luffy y su poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto Gear 5. Como se nos explicó en el manga 1044, la fruta que nuestro capitán posee no es la Gomu Gomu no Mi, sino que es la legendaria fruta Hito Hito modelo Nika, referenciando al dios Nika, y no solamente a eso, sino que es una onomatopeya de la risa en sí. En el episodio 1044 del manga es donde se nos explica el nombre real de la Gomu Gomu, pero no solo eso, sino que también Luffy despierta el Gear 5. De hecho, hay algo extraño, aparentemente Luffy despierta esta habilidad ¿muriendo? Como vimos en el episodio 1070 del anime, hace ya un par de semanas, Kaido revienta a Luffy de forma brutal, aparentemente muriendo por unos momentos. Kaido, de hecho, creyendo que sí lo mató, entra en un modo de ira total y empieza a causar caos por todo el castillo. Pero bueno, luego seguimos con lo de la muerte. De momento, quiero entrar en otros temas para dar más contexto de por qué saco a esto a relucir desde ahora. Justo después de esto, cuando Luffy despierta la habilidad, se nos da esta hermosa y legendaria sonrisa. Joy Boy, señoras y señores, ha vuelto. Luffy ha despertado su fruta, pero ¿qué es capaz de hacer en realidad? Bueno, como amablemente nos explica el Gorosei, esta fruta hace que el cuerpo del usuario tenga propiedades similares a las de la goma, lo cual hace perfecto sentido con todo lo que hemos visto hasta ahora, pero una vez peleando el usuario está únicamente limitado a la imaginación. Lo cual, si me preguntan a mí, está rotísimo. Como vemos casi inmediatamente después de transformarse, Luffy fue capaz de atravesar el techo de Nigashima sosteniendo a un Kaido transformado con una sola mano, como si fuese un niño jugando con una serpiente de juguete o si fuese el cordón de uno de sus zapatos. De paso, agarra a Kaido y lo menea como si hubieran metido al pobre dragón en una licuadora, revolcándolo como si hubiera sido cuando Hulk agarró a Loki en Los Vengadores. Claramente, esta transformación le dio a Luffy un power-up simplemente brutal, permitiéndole tratar como un peluche al que se supone que es el Yonko más fuerte de todos. Pero hay algo que me llama aún más la atención, y es el cómo una de las habilidades es el poder de convertir en goma las cosas que toca, habilidad que se supone pertenece únicamente a las frutas paramecia despertadas, como por ejemplo los hilos de Doflamingo o el mochi de Katakuri. Pero ¿cómo es que puede hacer esto siendo una fruta Zoan en lugar de una paramecia? Bueno, ya que no se nos ha dado una respuesta oficial, voy a suponer qué es lo que hace que Luffy sea capaz de esto. Siendo una mera suposición, puede tener ciertos huecos argumentales, así que si sienten que me equivoco en algo, déjenmelo en los comentarios, así seré capaz de verlo y corregir mi error más adelante. Aparte de convertir el techo de Nigashima en algo similar a la goma, parece ser que también es capaz de convertir a los seres vivos en goma también. Pero ya va. ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Bueno, si observamos con atención, Luffy infló a Kaido como un globo, pasó por todo el interior de Kaido incluyendo sus ojos, cosa que creo yo únicamente sería posible sobrevivir a esto si tu cuerpo fuese de goma. También en el capítulo 1072 del anime fue capaz de literalmente pegarle un puñetazo a Kaido que le estiró el cráneo hacia atrás. O sea, ¿qué otra explicación quieren? Siendo esta fruta una Zoan mitológica como es la de Marco, por dar un ejemplo, no me parece demasiado loco que sea capaz de hacer algo así con su despertar. Más aún cuando las frutas Zoan mitológicas que se han mostrado no han sido despertadas según lo que yo tengo entendido. Esto daría pie a que todas las frutas Zoan mitológicas sean capaces de hacer algo así con su despertar. Sin embargo, como dije, son solamente conjeturas mías, no hay por qué tomarlas como 100% canónicas. Eso sí, aún no he tocado el poder más absurdo, el poder de la imaginación. Si volvemos hasta el arco de la isla Gyojin, podemos ver que Luffy creó el ataque del Red Hawk y más adelante en el capítulo 1000 del manga o en el capítulo 1015 del anime le pegó el Red Rock a Kaido, básicamente una versión más grande y poderosa que el Red Hawk. Mi punto aquí es el siguiente: en su momento se teorizaba que Luffy era capaz de hacer esto debido a la velocidad de su ataque y la fricción que este causaba. Sin embargo, podemos atribuir esto directamente al poder de la fruta actualmente, siendo que Luffy muy probablemente simplemente imaginó que podía generar fuego como lo hacía Ace. Tras de eso, vemos como Luffy en su pelea contra Kaido, ya con la transformación del Gear 5, literalmente agarra un rayo y se lo lanza al Yonko. ¿Es posible que Luffy llegue a dominar elementos o poderes de frutas del diablo? Yo personalmente creo que sí, pero aunque esta habilidad sí está bastante rota, hay algunos límites.
¿cierto? Pues la verdad es que sí, aunque tampoco son unos límites que digas, qué bruto, qué bárbaro, cómo limitó a la fruta, ya que la imaginación de Luffy con respecto a su fruta siempre estará limitada a él y sus propias capacidades hasta cierto punto, pero ya voy con eso. Por ejemplo, si Luffy se imagina que Kaido es más débil que una ameba, esto simplemente no va a suceder. No hay una forma de modificar las capacidades físicas de las otras personas. Tampoco es como si fuese posible que él, al imaginarse que gana una pelea, simplemente vaya a suceder. No funciona de esa forma. Lo que yo sí creo que puede suceder es que él imagine que su cuerpo tenga distintas propiedades. Ojo, esto es mera suposición mía, pero yo sinceramente creo que si Luffy se llega a imaginar que, por ejemplo, tiene piel de piedra, pues piel de piedra o similar va a tener. También, si él se imagina que es capaz de utilizar alguna habilidad de otra fruta, también creo que podría hacerlo, aunque claramente no al nivel de la fruta en cuestión. Para darles un ejemplo perfecto de lo que me estoy refiriendo, volvamos al Red Hawk. ¿Ace es capaz de tirar una llamarada gigante que destruye 5 barcos de guerra en fila? Bueno, Luffy es capaz de añadir algo de fuego a su ataque para causar daño por quemadura a su oponente. Si lo llevamos a otras frutas, digamos que por ejemplo Luffy se imagina que puede usar las habilidades de la Gura Gura de Shirohige. De ser cierta mi suposición, considero que Luffy nunca sería capaz de levantar un tsunami como lo hizo Shirohige en Marineford. Sin embargo, sí creo firmemente que podría ser capaz de hacer algo como lo que le hizo Shirohige al gigante en dicho arco. También, como otro ejemplo, puede ser el efecto que tuvo el golpe de Shirohige contra Akainu, pero claramente no contra enemigos tan poderosos, sino tal vez como de un vicealmirante para abajo. También debemos tener en cuenta el gasto excesivo de energía y posible coste de energía vital que conlleva utilizar esta transformación, ya que cuando se termina este poder, podemos ver como Luffy literalmente se vuelve un anciano. Pero bueno, volviendo a lo que mencionaba al inicio del video, sí, aparentemente Luffy muere antes de transformarse y hay varias cosas que lo evidencian. Por ejemplo, el latido de Luffy cambiando de una forma drástica, aparentemente siendo el caso de que al despertar este poder, el espíritu de la fruta es quien toma posesión de su cuerpo, lo cual tiene bastante sentido cuando vemos que Luffy no puede controlar su risa en absoluto. Siendo Momonosuke un personaje capaz de escuchar la voz de todas las cosas, él menciona que dejó de escuchar sus latidos, pero cuando el corazón de Luffy volvió a latir, Zunisha no percibió a Luffy, sino que después de 800 largos años de espera, volvió a percibir a Joy Boy. No se nos ha explicado nada al respecto en absoluto, pero muchos teorizan que es posible que Luffy al morir permitió que el espíritu de Joy Boy entrara en su cuerpo y básicamente lo reviviera. Es posible que el espíritu de Joy Boy haya estado viviendo dentro de la fruta todo este tiempo, esperando a la persona indicada. Claro, con espíritu no me refiero literalmente al alma y pensamientos de Joy Boy como tal, sino a su voluntad, ya que desde los inicios de One Piece se nos ha demostrado que la voluntad heredada es uno de los factores más importantes de la obra. También podríamos llegar a pensar que esto podría llegar a ser algún peligro para Luffy, y no es muy difícil llegar a esta conclusión después de ver cómo literalmente no podía controlarse y cómo se volvió un anciano después de perder la transformación. Pero no nos confundamos, como hemos visto ya con otras marchas de Luffy, siempre tiene problemas bastante grandes al inicio y luego termina dominándolas, como por ejemplo es la cuarta marcha con el límite de tiempo, la tercera marcha con el Chibi Luffy o la segunda marcha con el cansancio extremo que esta generaba. Sin embargo, es posible, bueno no, muy posible que Luffy llegue a dominar esta transformación del mismo modo que con las otras, llegando a ser aún más peligroso de lo que es hoy en día. Con respecto a la fruta, aún nos quedan muchísimas cosas por explorar en realidad, ya que como mencionó el Gorosei, la fruta la han estado intentando recuperar desde hace ya 800 años sin ningún éxito. De hecho, Who's Who nos explica qué es lo que sucedió el día que Shanks obtuvo dicha fruta, ya que está bastante relacionado con lo que dijo nuestro querido Gorosei. Y es que resulta y acontece que Who's Who era un miembro del CP9. Sí, ese mismo que le dio dolores de cabeza a nuestros Mugis en Water 7 y Enies Lobby. En ese entonces, el CP9 fue enviado a por la Gomu Gomu y de hecho la consiguieron, pero Shanks les terminó robando la fruta. Y no es como que Shanks simplemente quería robarle a un barco de la marina. No. De hecho, Who's Who en el flashback se cuestiona lo mismo y se pregunta por qué está atacando el barco si no tienen tesoros más allá de una fruta de bajo nivel, lo cual nos da a entender algo muy interesante. Claramente, Shanks sabía lo que esa fruta era capaz de hacer, lo cual nos deja aún más preguntas que antes. Ay, Oda, te odio y te quiero tanto al mismo tiempo. Hijo de
Posterior a la revelación del Year 5, el Gorosei nos comenta que por las razones que vimos en la pelea contra Kaido decidieron darle el nombre de Gomu Gomu, haciendo que en estos 20 años de la vida real siempre creyéramos que se trataba de la Gomu Gomu no Mi en lugar de la Hito Hito modelo Nick. Aún así, hay un gran detalle, ya que en el 2002 en la databook One Piece Blue Grand Data File se nos explicó que la Gomu Gomu era una Zoan. Así es, desde 2002. En ese entonces claramente todo el mundo creyó que era un simple error. Pero como vimos desde la aparición del Year 5 en el manga, eso no era tan así. Y es que si esto llegó a ser un error, creo que más bien fue un error a la hora de guardar el secreto más que otra cosa. Todo esto nos deja la pregunta más importante de todas, y es ¿por qué Shanks dejaría la fruta al alcance de alguien como Luffy? Pero este es tema para otro video. Si les gusta este tipo de contenido, quiero que vayan dejando su like para poder hablar de eso en el futuro. Y de paso, si quieren suscribirse, son más que bienvenidos. Sé que este video me tomó demasiado tiempo, sin embargo, hago lo mejor que puedo para traerles los videos lo más pronto posible. La verdad es que se me complica tener el suficiente tiempo libre para poder editar, pero hay que darle duro. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Dicho esto, yo soy Pulse y nos vemos en la próxima.